Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Calvario ATX o Calvary EX, como dicen las tarjetas. Nos alegra que están aquí con nosotros o en línea y vamos a despedir el otro año y nos acercamos más cerca a la venida del Señor. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, libro por libro y capítulo por capítulo, para que aprendamos la Biblia y lo que dice su palabra y tener una mejor relación con el Señor y poder caminar en sus pasos. Unos cortos anuncios. Muchas gracias a todos los que contribuyeron a nuestra colecta anual de abrigos. Pudimos bendecir a 21 personas este invierno con abrigos, con gorritas, con cosas esenciales. Entonces muchas gracias por eso. Antes de estar en nuestro estudio, que ya vamos a terminar en el Mateo capítulo 13, vamos a leer nuestra promesa de hoy, que viene del libro 129 promesas de Dios. Y es la número 88, que viene de Romanos 1:16, y dice: porque no me avergonzaré del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es nuestra estándar o nuestra bandera y la razón por lo que no nos avergonzamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Jesús vino como un bebé en un pesebre. Vivió una vida perfecta y pagó una deuda que no debía para borrar la cuenta que nos tocaba a nosotros por nuestros pecados. Esta es la promesa de la salvación. El mañana no es prometido. ¿Confiarás en el Señor hoy antes que se acabe este año o esperarás otro año? Como dije, mañana no es prometido. Vamos a hablar antes de entrar a nuestro mensaje esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este año, Señor, que nos has dado. Año de salud, año de bendiciones, año aún en las pruebas, aún en las corrientes de la vida, en las tormentas. Tú has estado en el centro, Señor. Entonces te damos muchas gracias. Te damos gracias por la gente que has traído, Señor, una por una, cada una, vidas que en tu tiempo sigues trabajando, transformando y traerlos a un conocimiento más de ti, Señor. Y eso es nuestro objeto, Señor, venir a hacer tu obra, Señor, acá en la ciudad de Austin, a compartir la esperanza que tenemos en Jesucristo. No solamente enseñar la palabra y hablar de ti, Señor, pero a servir a la comunidad en maneras prácticas, Señor. Lo más importante siempre tiene que ser tú, Señor, en nuestra vida y tu palabra. Y con el poder del Espíritu Santo podemos caminar en tus pasos. No somos perfectos, somos imperfectos, pero tú los ves, tú los has vestido con tu Espíritu, Señor, los has vestido, Señor, y los has sanado, curado, santificado, justificado. Damos la gloria a ti, Señor, y esperamos a estar en nuestro cuerpo glorificado, aún tú ya los ves en ese cuerpo, Señor. Y Padre, para este año que viene, te damos la gloria a ti, Señor, que siempre te pongamos a ti primero y ayúdanos a alcanzar a los de nuestra ciudad para que te conozcan, Señor. Nosotros no solamente somos sembradores de semilla, pero usted sé que hay unos que tiran siembra, otros que tiran agua, pero usted siempre pone el crecimiento, Señor. Entonces
que todo sea hecho para tu gloria. Invitamos a tu Espíritu Santo que venga en este lugar y los llene con tu presencia y que no sea yo el que hable, sino que sea tu Espíritu. Damos todo el Señor. Amén y amén. Ok, feliz año nuevo, familia, amigos. Qué mejor manera de tener el año que en la casa del Señor y con su pueblo. Hemos llegado al fin del capítulo 13 de Mateo y hoy cubriríamos las últimas 3 parábolas que he titulado Cosas Nuevas y Viejas, que está tomado del versículo 52. Muchos buscan hacer propósitos y promesas para el año nuevo. Algunos dicen, para afuera con lo viejo y adentro con lo nuevo. Como líder, podría generar una lista de 5 o 10 cosas para mejorar tu carrera, tu vida o tu matrimonio, como los que venden libros así. Pero en cambio, como pastor y sirviente del Señor, te quiero ofrecer lo que debe ser lo número 1 en tu lista todos los días y todos los años. Y puedes cumplir todo lo demás, que viene a nosotros de Mateo 6, 33 y el 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana no se preocupará de sus propias cosas. Suficientes son para el día su propio problema. Y esa es la promesa y el propósito. Si quieres hacer una lista de las cosas para hacer mejor el año nuevo, empieza ahí diariamente. Ahora, regresando a nuestro estudio, el capítulo 13 de Mateo cubre 7 parábolas. Las primeras 4 parábolas fueron compartidas en el mar de Galilea para que todos los oyeran, pero no todos lo entenderían. Todos verían, pero no percibirían, debido a la condición de sus corazones. Los últimos 3 fueron compartidos solamente con sus discípulos, que van a ser los 3 que vamos a cubrir hoy. Jesús también explicó 2 de los 4 primeros que ya hemos cubrido. Él explicó 2 a sus discípulos, y de los 3 que vamos a leer hoy, Él les va a explicar 1. La parábola, para repasar, la parábola que cubrimos primero fue la del sembrador, y describe la palabra de Dios siendo sembrada en diferentes tierras que representan la condición de nuestros corazones. Pero tristemente, solo una de esas tierras de nuestros corazones produce una cosecha. La parábola del trigo y la cizaña describe al enemigo que siembra y planta falsificaciones entre los creyentes verdaderos. La forma de identificar quién es de Dios y no es por el fruto que produce. La tercera parábola fue el grano de mostaza. Describe un crecimiento anormal en la iglesia, donde los hombres malvados se unen a la iglesia, tratando de establecer su autoridad, imperios, agendas y relevancia cultural, en lugar de someterse a la autoridad de Dios que se encuentra en la enseñanza de la palabra. Y la cuarta que hemos cubrido era la parábola de la levadura, que describe cómo el pecado entra y corrompe a la iglesia, el cristiano. En lugar de influir al mundo, la iglesia es influenciada por el mundo, la carne y el enemigo. La iglesia no solo tolera el pecado, sino que promueve el pecado. Tristemente. Al ver estos 3 últimos, debemos recordar que la consistencia expositiva es necesaria para mantener la consistencia leyendo estas parábolas. Jesús dijo en Marcos 4:13, si no entiendes la parábola del sembrador, ¿cómo entenderías todas las parábolas? ¿Ok? Vamos a empezar. Mateo 13,
versículo 44, la primera parábola que vamos a cubrir hoy, vamos a cubrir 3 y después terminamos con el versículo 58, pero versículo 44 es la parábola del tesoro escondido. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un punto de vista entre la iglesia es que el tesoro en el campo es Jesús. Nosotros somos el hombre que encontró el tesoro. Y cuando encuentras o descubres a Jesús, debes renunciar a todo para seguirlo. Nuestros hermanos en la iglesia reformada también hablan sobre lo valioso que es el reino de los cielos y el gozo que debemos tener por entrar en el reino. Y esto suena muy hermoso, muy bonito. Y aunque yo estoy de acuerdo con el reino de los cielos es valioso, creo que estos hermanos están equivocados. ¿Por qué? Recuérdense lo que les dije sobre la consistencia esposativa, que es necesaria para poder entender esto. Pero primero, le voy a hacer unas preguntitas. Cuando estabas en el mundo, y de pronto usted todavía está en el mundo, pero cuando estabas en el mundo, si eres cristiano, ¿buscabas a Jesús? ¿O es Jesús el que nos perseguía? Yo les puedo decir que yo no estaba buscando a Jesús. Y la mayoría de gente que yo hablo, nadie estaba buscando de Jesús. Después, ahorita les voy a dar los versículos. Ninguno de nosotros buscamos de Jesús. Romanos 3:12 dice que nadie busca a Jesús. Entonces, ese es el primer objetivo a esa parábola, es la interpretación. La segunda cosa, ¿puedo pagar el precio por mi salvación? No, la respuesta es no. Yo no puedo hacer nada para ganar mi salvación, para pagar mi entrada en el cielo, aunque yo sé que unas iglesias predican eso. Que puedes pagarle al cura, a la iglesia, para que te saquen del infierno o del lugar de esperanza. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Cuando leamos la parábola de la perla, también tiene una historia similar a esta y también tiene una interpretación incorrecta en muchas iglesias. Lo que quiero hacer hoy es mirar a las cosas nuevas y viejas para revelar quiénes son el tesoro y la perla en estas historias. Ahora, dice, el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos describe el periodo entre su primer y segundo avivamiento. Que hablamos sobre esto la semana pasada. Entre la Navidad, dijimos, el avivamiento quiere decir la llegada o el regreso del Señor, su venida. Cuando vino la primera vez, como Mesías, como Cristo, como el niño en el pesebre, ¿se recuerdan la historia de la semana pasada? Creció, murió en la cruz, pero desde el que vino a su próxima avivamiento, este es el tiempo que estamos descubriendo acá, el reino de los cielos. Estamos hablando de ese periodo desde su primera y segunda venida. El campo se refiere al mundo, no según mis palabras, sino según a las palabras de Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña, que también edificó no solamente que el campo refería al mundo, sino que Jesús se identificó como el hombre en esa historia. Entonces, ¿por qué vamos a cambiarlo en esta parábola? Si Jesús dice
tienes que entender primero esta parábola para poder entenderlas todas. Entonces tenemos que leerlas en contexto. También Dios sabe que hay un tesoro escondido en el mundo, por lo que murió en la cruz para comprar y redimir al mundo. Entonces, ¿quién es el tesoro? Veamos primero a lo viejo, al Antiguo Testamento. Éxodo 19:5 dice, ustedes van a aprender que Moisés era paisa. Mire, dice, Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dirías, oí a mi voz y guardarás mi pacto, vosotros serías mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién está hablando? Sigamos leyendo. Salmo 135:4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel como su especial tesoro. Reina Valera 20:15. Cuando Jacob era uno de los hijos de las 12 tribus, cuando él caminaba en el espíritu, se llamaba Israel. Cuando él caminaba en la carne, Dios lo llamaba Jacob por su nombre. Al leer esos dos versículos, vemos que el tesoro es Israel. Estas tres parábolas solo se encuentran en el Evangelio de Mateo, porque el libro de Mateo está escrito a los judíos para revelar que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el que venía, el Rey que viene a establecer su reino. Pero lo que no sabían los judíos es que habían dos venidas. Primero, la que viene a sufrir y morir en la cruz, aunque lo dice en el libro de Isaías, o en el Salmo 22, o en el libro de Éxodo. Está escrito a través de todo el Viejo Testamento, pero no entendían esas cosas, y aún hoy no quieren leer el libro de Isaías, aunque está en el Viejo Testamento, porque cuando uno lo lee, piensa que está leyendo el Nuevo Testamento, porque está hablando del sirviente sufriente, del Dios que vino a morir. También es el tesoro porque se recuerdan nuestra promesa que leí al principio. Estamos yendo en orden. Estas estudios están organizados por el Señor. Leí la que seguía, la próxima, que es la 88, y la promesa de hoy fue Romanos 1:16, que dice que el Evangelio primero es para el judío y después para el griego. El griego viene siendo usted y yo, el gentil. Otro tesoro, pero hay otro tesoro escondido en esta historia. Y es que el reino de los cielos estaría compuesto de judíos y gentiles. Pero podemos encontrar eso en el Antiguo Testamento, en lo del Viejo. Los quiero llevar a la historia de Ruth. No sé si lo han leído, pero ¿cuántos libros hay en la Biblia? ¿Quién se sabe? ¿Cuántos libros? 66. A lo menos que leas la Biblia católica o ortodoxa, tiene como 75. Tranquilo, yo voy a corregir eso más tarde. Pero son 66 libros. Y en esos libros, solo 2 son nombrados con nombres de mujer. Hay el libro de Esther y el de Ruth. Una historia muy bonita. Le voy a dar un repaso. El libro no es grande, solamente son 4 capítulos, pero le voy a dar un repaso porque hay algo muy bonito en esa historia. La historia de Ruth es un ejemplo de la ley de la rendición. Ruth era una moabita gentil que seguía a su suegra Naomi a Belén después de que el esposo de Naomi y sus 2 hijos se murieron. Ruth estaba casada con uno de los hijos. Ruth pudo haberse quedado en su tierra,
Pero Naomi les dijo que se fueran a sus dos suegras, que se fueran a sus dos hijas de sus hijos, que se fueran a regresar a su familia. Ya mis hijos se han muerto, mi esposo no está acá, yo voy a regresar a mi tierra. Ustedes vayan, no están bien que se llevan con su familia. Pero Ruth quería quedarse con Naomi y ir a su tierra. Naomi le dio la oportunidad a las dos que se fueran, pero Ruth quería seguir a Naomi a Belén. Naomi era una descendiente de la tribu de Judá. Y Ruth quería ser del pueblo de Naomi y quería que su pueblo era el pueblo de ella. No solamente ella quería que el Dios de Naomi sería el Dios de Ruth también. En esa cultura de Moabita, ellos servían a muchos dioses. Eran paganos. Pero ella vio algo en la familia de Naomi. Vio el Dios de los dioses. Dijo, no, yo quiero seguirte a ti y a tu Dios. Y se fue con ella a Belén. La tierra de Naomi, como era ya en esos tiempos, cuando las mujeres no trabajaban en la maqueta y hacían cosas, pero el hombre era el que mantenía la familia. Y cuando se murió el esposo, entonces tendría que vender la tierra para ser redimida. Pero la única persona que podía redimir la tierra tenía que ser pariente de la familia para comprarla. Y entonces había una estipulación que habían puesto la tierra de venta. Y la estipulación es que el que comprara la tierra tendría que casarse con Ruth y darle hijos. Entonces el primero en línea dijo, me gustaría comprarla, pero yo ya estoy casado. Pero había un hombre que se llamaba Boaz. Él amaba a Ruth y Ruth le tenía los ojos a él también. Y entonces Boaz, para ganarse la esposa, la novia, compró el campo. Él quería tener esa novia. Pero uno lo ve, de pronto lo ve como una historia de un amor. Pero esa historia habla sobre el amor que el novio tiene por la novia. Pero ¿quién representa a la novia en la Biblia? La iglesia. Y el novio es Jesucristo. Cuando lees Efesios 5. Jesús es el pariente vendedor. Jesús fue el que vino y compró el mundo con su sangre para redimirlos a nosotros, la novia, la iglesia, la escogida del enemigo a quien Adán le había dado las llaves del mundo a Satanás cuando pecó. En el Nuevo Testamento Jesús acaba de revelar que el reino de los cielos comprende de judíos y gentiles. Pero aún hay más en esta historia, esta parábola. Tú eres el tesoro, por quien Jesús murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos en Lucas que Dios se regocija en la presencia de los ángeles cuando se trata de un pecador que se ha arrepentido, en Lucas 15:10. Nosotros normalmente leemos ese versículo y decimos, los ángeles están regocijando, están cantando, alabando que uno se ha arrepentido, pero no eran los ángeles. Era Dios, el Padre,
Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, viendo, mira, hay uno que se ha arrepentido. Y regocijan en la presencia de los ángeles que están tocando música y cosas así. Pero es Dios el que se regocija cuando ve que hay uno que se ha arrepentido. Solamente con uno que se arrepienta. Jesús había muerto para redimirte. Y lo hacía si fueras el único. En Lucas 15, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía 100 ovejas y perdió a una en el desierto, en el campo. Pero se regocijó cuando encontró la oveja que se había perdido. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La historia ahí es muy linda. Si usted fuera la única oveja perdida, Jesús había morido por usted de todas maneras. Y habría dejado las 99 y por ti. Ese es el amor de Dios. Leamos la parábola de la perla de gran precio en el versículo 45 y 46, que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Wow. Esta parábola es similar a la que hemos acabado de leer, la del tesoro. Una vez más, algunos enseñan que Jesús es la gran perla, la perla de gran precio. Lo cual, otra vez, es una objeción porque el pecador no busca a Jesús. Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios. El pecador tampoco puede pagar el precio por la salvación, incluso si vende todo lo que tiene. El hombre que buscaba el tesoro era Jesús. Y el mercadero que busca la perla es Jesús. Se escribieron algunos himnos sobre la gran perla y Jesús siendo la gran perla. Y me hace recordar que tenemos que poner atención a la música que escuchamos de adoración. Aunque sea música cristiana, puede sonar muy bien, pero la teología de pronto no está bien. O el carácter de la persona. Es difícil a veces saber a quién escuchar. O no cantan con teología, o de pronto hay fallas en el carácter de la persona. Pero porque tienen una plataforma, entonces decimos, no, ese es cristiano. Pero nosotros también tenemos una plataforma, sea en nuestras familias, sea en nuestro trabajo. Y nuestro carácter debe reflejar a la palabra de Dios, debe reflejar al Señor, de quién somos. Ahora, entonces, ¿quién es entonces la gran perla? Los judíos no valoraban las perlas, pero eran muy valiosas entre los gentiles. Los reinos las usaban, las reinas, aún hasta hoy en día las perlas son muy valiosas, pero para el gentil, los judíos no las veían como valiosas. Jesús está hablando a una herencia judía. Él les está diciendo una y otra vez más, escuchen, los gentiles
van a ser parte de esta cosa nueva que estoy haciendo. Esta cosa nueva que se llama la iglesia. Los judíos fueron llamados a ser luz para las naciones. Pero, ¿qué hicieron? La escondieron. Escondieron el tesoro que tenían. Escondieron la luz. El Señor los llamó a ser separados, pero a compartir el Dios de ellos con el mundo. Y ellos no lo hicieron. En vez de enseñar del mundo, adoptaron a los dioses de este mundo. Y por eso es que le vino el juzgamento en el Viejo Testamento. Al reino del norte vinieron los asirios. Al reino del sur vinieron los de Babilonia. Y los conquistaron. Al reino del norte nunca regresaron a su tierra. Y fueron mezclados con otras naciones. Y se llaman los amaretanios. Al pueblo de los judíos del sur se los llevaron para Babilonia y después los regresaron, los dejaron regresar después de 70 años y regresaron a la tierra. Pero estaban supuestos a compartir el Dios de ellos con los demás. ¿Qué es la iglesia? La eclesía son los llamados, los individuales que son llamados como usted y yo. Somos la perla preciosa que Jesús compró. Mire, algo especial. Le voy a contar algo sobre las gemas y la perla. Las gemas se forman debajo de la tierra. Las gemas son como los diamantes, las esmeraldas, y se forman debajo de la tierra y salen a la superficie mediante explosiones de roca fundeada. Pero una perla, por el otro lado, se cree a partir de algo vivo. ¿Ustedes saben cómo se forma la perla? Empieza con una pequeña particular de arena o otra materia extraña. Se abre paso de la concha de la ostra y comienza a causarle dolor. Dado que la ostra no tiene manos ni dedos para quitar la mota, la única solución posible para la ostra es transformar el objeto irradiante en algo hermoso. Wiersbe dice, como una perla, la iglesia es el producto de sufrimiento. Cristo murió por la iglesia y su sufrimiento en la cruz hizo posible su nacimiento. Mientras pienso en el proceso de la transformación de esta cosita de arena a algo tan lindo como una perla, no pude dejar de pensar en el libro de Romanos, que comenzaremos a medios del 2024, sería el próximo libro que vamos a estudiar. Pero para darle un poquito de repaso, en pocas palabras, Pablo nos muestra cómo Jesucristo nos eligió antes de la fundación de la tierra. A pesar de ser pecadores que no buscamos de Dios o no lo buscamos, Él nos vistió con su justicia, a pesar de que todos somos pecadores. Que no buscamos a Dios, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Como resultado, el cristiano debe presentarse como un sacrificio vivo. Tú eres esa perla de gran precio por la que Jesús pagó el precio. Él murió por ti y por mí para que pudiéramos vivir por Él. Vamos a leer nuestra tercera parábola de hoy. Es la parábola de la red de arrastre. Versículo 47 al 50 dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena
la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en setas y lo malo echan fuera. El 49 y 50, Jesús nos va a dar el significante de lo que dice eso. Así será el fin del siglo, dice. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola final, Jesús llevará a casa el mensaje usando la historia de un pescador que muchos de ellos podrían entender como pescadores. Todas las otras parábolas estaban hablando de la agricultura, de la tierra, de sembrar, porque eso era lo que eran los judíos. Trabajaban la tierra, pero había también un grupo, y muchos de estos, como Pedro, como Juan, sus hermanos eran pescadores. Y ahora dice, ok, para que ustedes me entiendan bien, escuchen, les voy a dar una historia de un pescador. Y les va a dar la explicación también. Jesús muestra que el mundo permanecerá dividido hasta el fin de los tiempos y que la iglesia no reformará algo. Hay muchos que tratan de decir, vamos a traer el reino de los cielos a la tierra, pero solamente Jesús puede hacer eso. La iglesia quiere establecer el reino de los cielos acá, pero no, solamente Jesús va a hacer eso al fin del siglo. Al fin del tiempo, después del tiempo de la gran tribulación, que voy a explicar qué es eso. Después de que la iglesia ya no esté acá y haya un periodo de 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de juzgamento. Después Jesús va a establecer su reino por 1000 años en Jerusalén. Jesús es el único que puede establecer su reino en la tierra, no la iglesia. La iglesia no puede reformar a ese mundo. La red de arrastrar es una red grande cargada de plomo para ayudar a arrastrar hasta el fondo del mar. Jesús vino hasta por el más bajo. Lo que usted piensa que es el pescado más sucio, Jesús también vino por él. La red representa el evangelio que sale y se proclama al mundo. Como leímos anteriormente en la parábola del trigo y la cizaña, las semillas buenas y malas crecen juntas. Lo mismo se ve aquí. Los malvados y los justos crecerán juntos. Dentro de la iglesia habrán falsos hermanos. Hay gente que viene a la iglesia, pero eso no lo hace a usted cristiano, nada más porque vino a la iglesia. ¿Saben eso? Jesús nos habla que aún entre la iglesia van a haber falsos hermanos. Van a haber falsos profetas, falsos maestros. Aún predican un falso evangelio. Va a haber un falso Cristo y una iglesia falsa. Eso dice la palabra de Dios. Cuando la iglesia sea raptada, se abrirá un periodo de 7 años conocido como la gran tribulación. En la gracia de Dios, Él mostrará misericordia al mundo al levantar a 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu. ¿Habían cuántas tribus? 12. Y de cada tribu vendrán 12,000. Porque los judíos solamente comparten una de las, o dos. Hay la de los de Judea y la de Benjamín. Pero hay otras 10 tribus.
Los judíos solamente representan a 2 de las tribus. Muchos dicen, ahora las otras 10 tribus de Israel están perdidas. No, no están perdidas para Dios. Si Él sabe dónde está el tesoro, ¿cómo se va a perder a sus escogidos? Cuando la iglesia salga, Él levantará a 144,000 a predicar el evangelio al mundo. No solamente eso, van a haber 2 profetas que se vendrán a Jerusalén. Yo pienso que uno es Moisés y el otro viene siendo Ezequiel, que fue no murió y fue raptado. Pero ellos vendrán y el mundo los matará y a los 3 días resucitarán y seguirán predicando. Después del libro de Apocalipsis, capítulo 5, usted no escucha de la iglesia, pero escucha el capítulo 7 de esos 144,000, el capítulo 11, escucha de los 2 profetas. Es la misericordia del Señor. Pero ahora, si quieres venir al Señor en ese tiempo, te va a costar tu vida. No solamente eso, no entras en la misma posición. Los que son llevados de la iglesia, vienen en ese tiempo, estarán en una posición de autoridad en el cielo. Los que vienen después de ese periodo estarán en el templo, pero estarán trabajando. Pero te va a costar la vida. Al fin de esos 7 años, los judíos van a reconocer que Jesús es el Cristo. Después Jesús va a establecer su reino. En esos tiempos van a haber falsos maestros, va a haber el falso profeta que va a hacer milagros. Va a haber el anticristo. En nuestros tiempos se le han dado muchos anticristos. Tenemos a Hitler, a Napoleón, a gente que ha matado a gente por los millones, malvados. Pero este aún va a ser con el espíritu de Satanás. Y recuérdese, cuando se vaya a la iglesia, no va a estar el Espíritu Santo. Si la gente hoy en día es influenciada por las televisiones, por las redes y la mala información, porque no leen su Biblia, no conocen a Dios, no tienen al Espíritu Santo, imagínense cuándo más van a ser confundidos cuando venga el anticristo, el profeta y el Espíritu de Dios ya no lo esté aguantando. Dios va a traer su juzgamento, y aún en su juzgamento hay misericordia. Él solamente puede hablar, abrir su boca y acabar con todos de una vez, pero no hace eso. Los juzgamentos, han escuchado las 7 trompetas. Poquito por poquito, 1/4 del mundo se muere, 1/3 del mundo. Poquito por poquito, para darle oportunidad a que la gente se arrepienta. Y aún, tristemente, al fin de esos 7 años, entrarán al reino de Dios, cuando esté establecido acá. Hablan gente que todavía van a seguir y no se van a arrepentir, porque sobrevivieron y no todos murieron. Entrarán al reino de esos 1000 años y serían rebeldes contra Dios. Entonces el anticristo se revelará a sí mismo y la ira de Dios vendrá. Los dice que el Señor enviará a sus ángeles para reunir a los justos y a los malvados. A los justos al trono, no a un trono de juzgamiento, sino al trono donde recibirán sus coronas. A los malvados los tirará al fuego. Hay un lago de fuego
Y hay un infierno realmente. Eso es real. Tristemente, esos lugares no fueron hechos para nosotros. Eran para Satanás. Y los ángeles que se fueron con Satanás y a las semillas del diablo que plantó. Sin embargo, muchos eligen ir al infierno cuando rechazan al llamado de Dios. ¿Cómo va a terminar el año 2023? ¿Responderás al llamado de Dios hoy para que puedas transformarte en la perla preciosa que eres? ¿O lo vas a seguir rechazando? Leamos el versículo 51 y 52, casi terminamos. Jesús le dijo, ¿habías extendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Mentirosos. Él les dijo, por eso todo escribo docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. De ahí sacamos el título de nuestro mensaje hoy. ¿Realmente lo entendieron? No creo que lo hicieron. A pesar de que Jesús explicó 3 parábolas, recuérdense, estos son los mismos discípulos que cuando Jesús les enseñó que él tendría que morir, pero iba a resucitar, no lo entendían. Vimos, las mujeres entendieron un poco más, aunque lloraron y todo el mundo estaba llorando cuando Jesús murió en la cruz. Las mujeres se recordaron, pero él dijo que iba a resucitar, y fueron las primeras que fueron a la tumba, y la tumba estaba vacía. Pero en su defensa, recuérdense que ellos todavía no tenían el Espíritu Santo. Y tampoco tenían la Biblia completa. Uno puede tener el mejor maestro, el mejor pastor que ellos tenían, era Jesús. Y aún no entendían todo lo que enseñaba. Porque no había llegado el Espíritu Santo todavía. Si la iglesia de hoy es una indicación, no lo entendimos todo. Y es triste porque tenemos el Espíritu Santo disponible. Tenemos el Nuevo y el Viejo Testamento. Y en lugar de compartir estas verdades con temor y temblor, estamos ocupados comprometiéndonos intencionalmente lo que dice la palabra de Dios. Nos negamos de entrar a estudiar la palabra de Dios. Y tampoco pedimos que el Espíritu Santo venga y los llene para poder caminar con el poder. Mientras que preparamos para cerrar este año, hagamos inventario en nuestras vidas. ¿Estás salvo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás leyendo y escudriñando las Escrituras del Antiguo y del Viejo y del Nuevo Testamento? ¿Estás compartiendo la esperanza que tienes adentro o no tienes esa esperanza? Cada vez que te sumerges en la palabra de Dios, un tesoro te espera a medio que aprendamos más sobre el amor que Dios tiene por usted. Cerremos nuestro estudio leyendo acerca del rechazo de Jesús en su ciudad natal, donde nació. Versículos 53 al 58, vamos a cerrar acá hoy. Y terminamos con el capítulo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y vendió, y viendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María?
y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honor, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Al mirar esta sección, encontramos una triste historia de incredulidad debido a la familiaridad de la gente con Jesús. A los que lo conocían más, lo conocían tanto que no creían nada y no tenían fe. Jesús enseñó con autoridad y sabiduría y hizo algunos milagros y obras poderosas. No hizo mucho. En Marcos 6 nos dice que él no pudo hacer muchas obras poderosas debido a la incredulidad que había en su tierra. Estamos hablando de Nazaret. El nazareno no fue aceptado ahí. Podemos concluir que cuando Jesús era un niño, vivió la vida como los demás niños. No andaba por ahí haciendo milagros maravillosos, como está escrito en los libros apócrifos apoyados por las iglesias católica y ortodoxa. De lo contrario, los milagros estaban sorprendidos por los milagros que hacían. No, él no hacía esas cosas cuando era joven. Recuerda que ni sus hermanos creían que era Dios. También aprendemos que Jesús tenía otros medios hermanos y hermanas, lo que también va en contra de la dogma católica y las enseñanzas apócrifas de la virginidad perpetua de María. María tuvo otros hijos. Disculpe, pero acá en las mismas escrituras nos da los nombres de los varones y nos dice que tuvo hermanas también. Algo que también sobresale, esos otros libros que no son considerados canon, porque no fueron entendidos como si fueran escritos por el Señor, por Dios, no fueron libros divinos. Y vemos algo diferente. Acá María se llama María, pero si usted lee esos libros, el libro del nacimiento de Jesús, el libro de Santiago, no el Santiago que tenemos en nuestra Biblia, hay otro libro que se llama el Evangelio de Santiago, se llama el libro. Usan el nombre de María y dice Santa María. En ninguno de los otros libros la llaman Santa María. Entonces se ve la diferencia. Finalmente, cuando se refieren a Jesús como este hombre o entienden bien su género, pero vemos una falta de respeto y falta de amistad hacia el Hijo de Dios, que vieron crecer en su pueblo e incluso se sentían ofendidos por él. Jesús dice que un profeta no tiene honor excepto en su propia tierra y casa. Jesús, la Biblia dice que Jesús es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para los que no creen y están perdiéndose. Pero es la roca de salvación para los que creen. Eso también los hace recordar de que tu rival más duro vendrá dentro de tu casa. Los que van a ser más difícil de hablarle sobre las cosas de Dios van a ser los de tu casa, porque hay familiaridad. Los hijos, cuando son más mayores, ya están en sus caminos y quieren hacer
lo que ellos piensan que ellos saben más que uno. Ahora cuando son jovencitos y no te conocían como eras antes, hay una oportunidad de crecerlos en las cosas de Dios. Pero cuando ellos no fueron criados en las cosas de Dios, es más difícil, porque vieron quién tú eras. Después hay tus padres, que piensan que son más sabios que uno, y de verdad ahí tienen mucha sabiduría, pero ellos también, yo le cambié los papeles a él, yo creo que le voy a hacer caso a este culicarado. Entonces, los padres son difíciles para recibir de sus hijos. Después tenemos a los hermanos y hermanas que saben quién tú eres y cuando se criaron juntos, tienes a tus amigos y tu comunidad y ellos dicen, no, eso es una fase. Nosotros fumamos, mujigueamos por allá, hacíamos drogas, estábamos en las calles. No, es una fase para él, esperando. Eso es más difícil para ellos de recibir. Pero quiero animarlos. No quiero dejarlo ahí. Recuérdense que si no recibieron a Jesús, entonces, ¿por qué piensas que te van a recibir a ti? Si a Jesús lo negaron en su propia tierra y en su propia casa, mire, sus hijos, sus hermanos crecieron con él. Y aún a los 33 años que empezó su ministerio y estuvo en el ministerio, todavía no creían en él. ¿Pero qué pasó? Uno debe seguir orando por la familia, por los padres, por los hijos, las amistades. Pero, aún más importante, es lo que pasó con los hermanos de Jesús. Ellos al fin tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado. El Dios que resucitó. Y una transformación. Porque Santiago escribió una carta de Santiago. Judas escribió una carta de Judas en la Biblia. Santiago se volvió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Él era el líder. Aunque Pedro es el que vemos hablar mucho, mencionar, era Santiago el que era el líder cuando lees el libro de Hechos. Tenemos la historia de Saúl, que se convierte a Pablo. Saúl, un hombre religioso, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estudió en las mejores escuelas. Y que hacía, perseguía y mataba a los cristianos, porque era tan celoso por las cosas de Dios que pensó que eran falsos, y los perseguía y los mataba y encarcelaba. Hasta que tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Entonces, hay esperanza para tu familia, para tus padres, pero ellos tienen que ver el Jesús resucitado en tu vida. Ellos tienen que ver que hay algo diferente en ti. Al medio que ellos ven la persona nueva que tú eres y se recuerdan de la persona vieja que tú eras, verán que Dios es real cuando caminas en los pasos de Él. Pero tienes que tener paciencia, orar y seguir progresando en tu
camino para que puedan ver el tesoro que hay en ti. Antes de partir y comenzar un nuevo año, recuérdense que ustedes son un tesoro y la gran perla por la que Jesucristo murió. Él hubiera muerto por usted, aun si fuera la única persona. En el Antiguo Testamento, Abraham intercedió por su sobrino en Sodoma. Y Dios dijo que si encontraba aún uno que fuera justo, lo salvaría. En el Nuevo Testamento vemos las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida y nuestras parábolas de hoy. Busca a Dios primero mientras te preparas para comenzar un año nuevo. Él te ama y no fue solo hablando, Él lo demostró muriendo por usted y por mí. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, este día. Gracias por este año. Gracias por tu palabra. Gracias por hacerlos recordar cuánto tú los amas a nosotros, Señor. Nadie te busca, pero tú tocas en las puertas de los corazones y dices: aquí estoy, hijo, aquí estoy, hija. Quiero entrar. Para que hoy sea el día de salvación para muchos, Señor. Que abran la puerta de sus corazones y dejar entrar, que entres y te sientes en el trono de sus corazones. Que hoy sea el comienzo, el fin de una vida vieja y el comienzo de una vida nueva en ti, Señor. Qué mejor día que hacerlo que hoy. Que venir ante ti, Señor, y decir: quiero empezar este año nuevo en tu presencia, Señor, en tus caminos, Señor. No entiendo mucho, pero sé que hoy es el día de mi salvación y quiero, Señor, que cambies mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, porque si no reconozco que soy pecador, entonces ¿de qué me voy a arrepentir? Nadie te busca, pero tú buscas. Tú los persigues. Tu amor nos busca a nosotros, Señor. Y tú eres el Dios de misericordias. Has tenido paciencia. Y por eso es que no has terminado con este mundo, Señor. Porque tu amor es paciente. Y no deseas que nadie se pereciera. Entonces, Señor, ayúdanos en este día a reconocer que tú eres el Señor y el Salvador. Y que vengamos antes de ti, Señor. Ve adelante de nosotros este día y este año que viene. Danos visión para las cosas de Dios. Danos propósito. Aún en nuestras edades, Señor, que todavía hay mucha vida, mucho tiempo que los puedes usar mientras que tengamos aire, tengamos salud, los puedes usar en tu reino. Hemos estado viviendo por nosotros, pero ahora queremos vivir por ti. Que esa sea la oración de alguien, Señor. Le damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.